agradecido de teneros con nosotros, a todos los que estáis con nosotros dentro de YouTube, en el canal de YouTube y dentro de Zoom. Hoy vamos a dar paso a algo que desde hacía mucho tiempo quería haber hecho, porque ya en un European BIM Summit me vestí con la camiseta del Barça, con las letras aquí European BIM Summit, porque se presentaba un proyecto que en aquel entonces, estamos hablando de casi hace 8 o 9 años, que fue el Camp Nou. Y hubo muchísima expectación de lo que se iba a presentar. Y, desafortunadamente os he de decir que nosotros aún tenemos el campo por realizar. Algo que a mí me da mucha rabia porque nuestros contrarios son el Real Madrid y hoy vamos a ver estadios y algunas de las intervenciones en el Estadio Santiago Bernabéu, que serán, yo creo, sumamente interesantes porque ya hemos pasado de un punto en el que antes se hacían los proyectos en BIM, pero ahora ya se está trabajando en toda la parte de mantenimiento, operación y comercialización en BIM. Y es de lo que nos vamos a ocupar hoy. Hoy vamos a tener 4 grandes ponentes, unos ponentes magníficos que hemos podido convencer de que estén esta tarde con nosotros y no mirando el último partido del Mundial a estas horas. Y ellos son Alejandro Lorca, él es Senior Partner de L35 y nos hablará sobre la implementación de BIM en proyectos complejos, entendiendo cómo el Estadio Santiago Bernabéu es uno de estos proyectos complejos. Y además, bueno, recientemente ha aparecido en las noticias que han ganado un proyecto de también un estadio de fútbol en Bolivia, me parece que es. Y esto va muy vinculado a la siguiente sesión, que será la de José Troya, que es el CEO y fundador de 24 Studio BIM, y también con Francisco García Benítez, que es responsable del área de implementación, pues nos van a hablar de algo posterior al proyecto, que es la gestión de un activo cuando está vinculado a eventos deportivos. Ya sabéis que los eventos deportivos cada vez ganan mucho más peso en el mercado del espectáculo en estos momentos. Yo casi diría que el fútbol debe ser una parte del PIB y porcentualmente seguro. Y esto también nos da pie a que tengamos una tercera intervención sobre la gestión y automatización de estos procesos con Jesús Moracho. Es el BIM Lead de Arup. Es una persona que además hace un tiempo hizo un gran podcast con David Barco, donde analizaban distintas problemáticas en las instalaciones, en las estructuras, etcétera, ellos como participantes de muchos estadios en el mundo, ¿no? Queríamos haber invitado también a un personaje de Arup, pero no hemos podido porque se ha jubilado en este año, y era una persona que ayudó a la FIFA a crear un documento de los cuales aquellos que nos estéis viendo ahora y tengáis interés os lo podemos facilitar, porque haciendo la investigación para este programa de hoy hemos encontrado unos documentos sumamente interesantes. Uno se llama BIM Football IFAB, Laws of the Game, del 2020-2021, que en formato de PDF os los podemos pasar si queréis. Tenemos también unas guías de seguridad sobre la FIFA, que esto también nos conecta con la última de las intervenciones, que será la de Rafael Izaguirre. Él es exbombero, había sido jefe de bomberos del Parque de Sabadell y trabajamos juntos con numerosas evacuaciones y muchas de ellas en estadios de fútbol, y nos explicará cómo se hace una evacuación de un estadio de fútbol, cuáles son los requerimientos, de qué manera se hace esta programación utilizando distintos softwares para después unirlos y saber que un estadio se puede evacuar en 8 minutos, 9 minutos, en 12 minutos, etcétera, ¿no? Y para terminar con las publicaciones, tenemos 2 más. Una es de la UEFA, que es la guía para la calidad de los estadios, y otra es
un estudio del impacto del Mundial de Qatar, que también es muy, muy interesante ver hasta qué punto ha tenido este impacto. Se está diciendo que el impacto que está teniendo el Mundial de Qatar este año es igual a su PIB del año pasado, o sea, algo increíble. No sé si habéis leído últimas noticias, pero se ha incrementado en estas 2 últimas semanas un 25% de las ventas totales de inmuebles en Qatar. O sea que este millón de personas que durante este mes y medio van a Qatar, pues precisamente van a catar cuáles son las maravillas de este país, aunque también hemos oído estas deficiencias que han habido en el sector de la construcción y que es algo que también intentaremos ver si podemos repasar hoy. Hoy he preparado una pequeña presentación en la que tenemos unos documentos, estos documentos que os he explicado, y me gustaría ahora compartirlo de una forma muy rápida para que podamos no tomar mucho tiempo del que tenemos dedicado a nuestros 4 ponentes. Fijaos, el BIM y el fútbol, cuando lo analizamos desde el punto de vista del BIM, es difícil encontrar referencias escritas. Hemos buscado en la FIFA, en la UEFA, solamente hemos encontrado un documento en el cual se especifica cuál es la manera de utilizar el BIM, ¿no? Iremos pasando bastante rápido, pero aquí veis la persona que desde Arup estuvo trabajando con la UEFA para mejorar la calidad de los estadios. Hay algunos posts sobre BIM en megaproyectos y que hacen principalmente un repaso de los grandes estadios que se utilizaron para el Mundial de Rusia. Ahora fijaos cómo cambia la geoestrategia política en estos momentos, ¿no? Lo difícil que estamos pasando con cada uno de estos países. Y después, por ejemplo, hay softwares como el de ACA, en el que ya han parametrizado campos de fútbol, en los cuales ya se pueden coger esta información y colocarla dentro de uno de nuestros proyectos, ¿no? Esto es interesante porque vamos viendo ya cómo se va convirtiendo casi como en una familia de Revit en un campo de fútbol y facilitando un poco esta parte del proyecto, ¿no? Recordemos que hoy vamos a hablar de la parte de la complejidad de estos proyectos, ¿no? Sobre los estadios del 2016 también hemos ido encontrando información como por ejemplo este de Linke Rourke, que si no la conocéis es una de las grandes constructoras del Reino Unido, y aquí vemos pues cómo se está construyendo de forma virtual el próximo estadio del Everton, con ya una cantidad de información y documentación introducida en el proyecto, ya con un formato, yo diría, muy, muy potente, en el cual ya da a conocer esta complejidad que nos vamos a encontrar en el día de hoy con estos proyectos, ¿no? También Autodesk hizo este documento en el que junta BIM con IoT y esta experiencia de ir relacionando digamos así, el asset físico con el asset sensorizado y ir intercambiando información entre ellos. Después, bueno, vamos teniendo esta información, perdonad, porque estaba tirando hacia atrás en vez de hacia adelante. Y después también esta complejidad de la misma construcción, ¿no? Estas casi, digamos, bóvedas que nos encontramos en todos los estadios, esta dificultad por cubrir de una forma muy, muy ligera la envolvente de un estadio, o estas estructuras que son
también interesantes con estas propuestas de hacer parte del estadio desmontable, ¿no? Y entonces encontrar esta manera de razonar hacia la circularidad de los estadios. Tenemos un ejemplo con el estadio 974 en Qatar, que han hecho Fenwick Iribarren de una forma excepcional con contenedores marítimos. Es algo también muy, muy interesante de poder hacer un estudio o un análisis, ¿no? Y este es el documento. Recordad que si queréis esta información solamente tenéis que colocarla en el chat y os la enviaremos durante la semana. Estas son las guías que, fijaos, están aprobadas desde 2022, o sea, son muy, muy recientes. Y aquí sí que ya se empieza a nombrar el BIM desde dentro, ¿no? O sea, ¿por qué la utilización del BIM? ¿Por qué el BIM ha de crear una serie de, digamos así, de beneficios en la manera de entender la gestión de todo un proyecto de edificación y de gestión a posteriori? Esta es la imagen del estadio 974 que os comentaba, que está basado en estos contenedores marítimos que después se va a desmontar y a recircular y reutilizar todo el material que ha sido utilizado. Y bueno, aquí podríamos hacer casi como una pequeña sesión de máster sobre de qué manera se puede trabajar un proyecto de este tipo, pero ved ya cómo la FIFA ha ido incorporando una cantidad de conceptos siempre muy centrados en la calidad del espacio para el usuario final, entendiendo el usuario final como el cliente del estadio. Bueno, pues disculpad este fallo técnico, no sé qué ha pasado. Y entonces vais viendo cómo incluso incorporan también la gráfica de MarkView sobre los distintos levels. Recordemos que ahora Reino Unido está en el level 2 y trabajando para el level 3, y cómo esto desde la FIFA se ha importado para poder estar de alguna manera proyectando cómo han de ser los estadios del futuro, ¿no? Fijaos también los estudios climatológicos, los cierres. El Ajax en Ámsterdam, en Países Bajos, es uno de los estadios más avanzados. Yo he tenido la oportunidad de estar digamos así, en su sala 3D que utilizan cuando hacen cualquier evento, que está conectada directamente con bomberos, ambulancias y policía para, de alguna manera, identificar en 3 dimensiones todo lo que está ocurriendo en el espacio. Los temas de sostenibilidad también, algo que también podríamos discutir o debatir muchísimo, ¿no? Hemos visto cómo los presentadores de televisión dicen que en estos estadios, estando a 28, 29, 30, más de 30 grados en el exterior del estadio, dentro de los estadios tienen frío, y es porque hay todo un sistema de aire acondicionado en su interior. Bueno, es todo un campo magnífico para poder experimentar, para poder ver de qué manera está evolucionando el BIM en algo como la construcción, la ejecución y la gestión, la operación, como veis aquí, de un espacio donde agrupa tanta gente en tan poco tiempo, y donde, por ejemplo, esta última intervención que vamos a tener sobre las evacuaciones es algo fundamental. Pues bien, iremos pasando ya los documentos de referencia, aquí los tenéis también, y a cualquiera de vosotros que tenga la oportunidad de hacer un estadio como este, pues ya veis que empieza a haber toda una base de conocimiento para poder trabajarlo, ¿no? Y hemos tomado prestados también estas imágenes de Javier Rubio, un ingeniero que está haciendo también un seguimiento en este sentido muy, muy impactante, porque fijaos aquí cómo, por ejemplo, se hace un comparativo del coste de los estadios, y algo que nos sorprende. Por ejemplo, yo, siendo culé del Barça, teníamos
un proyecto ya terminado hace unos años por unos 620 millones de euros, ahora se ha multiplicado a 1.150. Entonces ya viene la eterna pregunta de si era mejor rehacerlo, renovarlo o construirlo de nuevo, viendo los costes que han tenido este tipo de estadios, ¿no? Ya sabemos igualmente que reutilizar es siempre lo más sostenible, pero bueno, también este factor económico es algo muy, muy importante, ¿no? Y aquí hay un comparativo de Juegos Olímpicos y de Mundiales en distintos países y vemos, ¿no?, lo que ha supuesto cuando alguien piensa, bueno, ¿qué ha supuesto el coste de toda la infraestructura para el Mundial de Qatar? Y supera los 210.000 millones de euros. Y si lo comparamos con el resto de los países, vemos que tiene un impacto sumamente alto, ¿no? Y esto es lo que vamos a intentar repasar en el día de hoy, ¿no?, en esta tarde. Y desgraciadamente hemos de hacer mención a esto, ¿no? Cualquiera de nosotros lo preguntaría. Fijaos cómo en distintas localidades el impacto que ha tenido la siniestralidad, pues quizá, y estamos hablando desde España, ¿no? Es un país que cada año batimos el récord de muertos y accidentes en nuestras obras, desafortunadamente, ¿no? Pero los números son muy impactantes, ¿no? Veis cómo aquí tenemos uno, algunas decenas, alguna decena, pero en Qatar han habido referenciadas 6.500 personas muertas por la construcción de estos estadios, que al final son estadios para que todos tengamos el placer de ver algo que a nosotros nos interesa, ¿no? Termino con esta imagen. Es algo que ha aparecido recientemente. Esto es el metaverso del fútbol, en el que, como podéis ver, ahora tampoco tenemos tiempo para enfocarnos sobre esto, pero fijaos ya una aplicación increíble en la que tenemos la pantalla viendo en directo el partido de fútbol y su representación en el metaverso en directo, ¿no? Cómo se sensoriza cada uno de los componentes en el juego y de qué manera se puede ya crear este metaverso directo, y lo que podría llegar a ayudar esto a hacer estadísticas, a hacer estrategias o crear tácticas del trabajo de un entrenador, por ejemplo, o de un país, para poder de alguna manera pues direccionar un partido, ¿no?